tiene diferentes características. Dice hallar todas las funciones trigonométricas y sus relaciones del triángulo. Este es el triángulo dado. En primer lugar hemos aprendido a colocar sus nombres. Triángulo 1, triángulo 2, que tienen que acostumbrarse a colocar siempre sus nombres ustedes, de tal manera que no puedan confundir si no exista errores en la hora de resolver ejercicios. También de la siguiente manera, colocar adecuadamente los datos del problema, obviamente de acuerdo al dato que te dan, y si en el caso de que no tuviera valores, señoritas y jóvenes, ustedes están capacitados para colocar los valores. Ustedes le llamarán aquí A, B, C, D, E, F, G, todo el abecedario, depende de yo estoy haciendo eso, ¿no? Yo estoy aplicando cualquier letra, cualquier variable. Entonces, a la sugerencia de ustedes, vamos a resolver, no voy a resolver todo, vamos a resolver, chicos. Entonces yo voy a resolver para el triángulo 2, para el triángulo 2. Entonces eso voy a resolver yo, eso han sugerido ustedes. Vamos entonces, con calmita voy a hacer. ¿Qué dice? Este es el ángulo principal del triángulo 2, entonces este es el triángulo principal, va a ser seno de tita, ahí está, es igual, ya sabemos eso, seno de tita es igual al cateto opuesto n sobre la hipotenusa u. Listo, facilito, sí. De nuevo, coseno del ángulo tita, entonces coseno del ángulo tita va a ser igual al cateto adyacente, y este es el cateto adyacente que es a sobre la hipotenusa que es u. Listo. Entonces de nuevo la tangente del ángulo tita va a ser igual al cateto opuesto que es n sobre el cateto adyacente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente que es a. Eso es un triángulo rectángulo de acuerdo a sus características básicas. Ahí está, seno, coseno y tangente de este triángulo que está marcado en amarillo. De esta parte ustedes automáticamente, ya les he dicho, es la regla sencilla, la regla básica, va a ser, vamos a hacer para este ángulo ahora, ángulo epsilon, es decir, seno del ángulo epsilon, ahí está, esto es epsilon, seno epsilon igual, ya les he dicho, al revés, por regla hemos aprendido, seno del ángulo epsilon es igual al coseno de tita. Entonces, automáticamente colocamos esto, sin errores, sin inventos, sin hacer nada, siempre y cuando hagamos bien para las funciones fundamentales del primer triángulo, del primer ángulo, mejor dicho. Coseno, ahora vamos al coseno del ángulo epsilon. Esto va a ser igual que hemos dicho, el seno del ángulo tita es igual al coseno del ángulo epsilon, entonces automáticamente colocamos este valor sin inventar, sin colocar nada raro. Y por último también decimos que la tangente de tita, tangente de epsilon, mejor dicho, tangente de epsilon, este es el ángulo epsilon, es igual a, al revés de esto. Al revés, ¿qué quiere decir al revés? A sobre n. Está al revés, hemos dicho. Ahí está. Listo. Así de esa manera hemos terminado la primera parte de hallar las funciones trigonométricas dentro de los ángulos principal y complementario. Ya está. Después ya sabemos las relaciones. ¿Qué sabemos? Seno del ángulo tita es igual a coseno del ángulo epsilon. Listo, ya está. También sabemos que el coseno del ángulo tita es igual a seno del ángulo epsilon. De la misma manera sabemos que la tangente del ángulo tita debe ser igual, eso hemos deducido con ustedes hace ya una semana, creo, un poquito tal vez más, no sé, hemos hecho pero con ustedes, 1 sobre tangente de epsilon.
Así hemos terminado sin errores, sin complicaciones, sin inventos y sin colocar al azar. Y por último, teorema de Pitágoras. Hipotenusa U elevado al cuadrado es igual, U al cuadrado es igual cateto opuesto, que es N, elevado al cuadrado más cateto adyacente, en este caso, que es A elevado al cuadrado. Listo. Y también sabemos que en este caso el ángulo, la suma del ángulo tita más el ángulo epsilon suman 90 grados. Listo. Marcamos nuestras respuestas, como les he dicho siempre, marquen sin errores, y con eso ya hemos terminado a resolver para el triángulo número 2. Entonces marcamos esto, otra respuesta, marcamos también esto, y por otras respuestas sin errores marcamos esto también, y por último marcamos lo que también nosotros sabemos, el teorema de Pitágoras, y lo que corresponde en este caso. Listo. Así, chicos, tiene que estar bonito, elegante, presentable, sin errores, sin confusiones, sin equivocaciones. Esto es solamente para el triángulo número 2. A ver, otra petición. ¿Para qué triángulo hago? Voy a hacer ahora para el triángulo difícil. Ya, a ver, esto voy a bozar. Bozamos. Una vez que se marque, con lapicito, si quieren, márquense para no perderse. Puede hacer, chicos, todas las herramientas se puede utilizar. Ahora voy a hacer para el triángulo que les mostraba yo, ¿no? Voy a hacer para el triángulo 6, que no está anotado, pero voy a anotar ahorita. Ahí está. Voy a marcar con una flechita. Este va a ser el triángulo 6. Este va a ser triángulo número 6. Mirando se obtiene eso, no me he inventado tampoco. No es al azar. Hemos colocado este triángulo número 6, que está formado por una combinación de triángulos, de dos triángulos. Sigue siendo un triángulo rectángulo. Eso voy a hacer. Entonces vamos a achicar esto, por favor, un poquito más pequeñito. Ya está. Vamos a hacer entonces, sin flojera, de la misma forma, decimos para el triángulo T sub 6. Triángulo 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el triángulo 6? Entonces, ahí está marcado con amarillo el triángulo 6. Voy a decir entonces, resolvemos. Vamos a aplicar, vamos a hacer con otro color. ¿Qué decimos? Sin equivocación, sin inventos. Ya. Seno. Ves que hartas letritas aparecen, tienen que ubicarse. Para eso tienen ustedes mucha capacidad, mucha imaginación, muy talentosos son ustedes, cada uno de ustedes. Seno del ángulo principal del amarillo. Aquí está el ángulo principal, aquí había estado. Entonces, este es el ángulo principal y este es el triángulo. Estoy alargándolo nomás, ya. El triángulo principal de esto es el ángulo phi. De este grandote amarillo es phi, entonces. El ángulo phi, ese es el ángulo phi, debe ser igual al cateto opuesto, que en este caso es B, sobre la hipotenusa, que en este caso es N. Muy bien. De la misma forma, coseno del ángulo phi, ahí está, coseno del ángulo phi, debe ser igual al cateto adyacente. Pero van a fijarse, joven, no se van a confundir, por favor, no se confunda, solo mire bien. Coseno, que es del cateto opuesto, fíjense, ¿de qué está formado el cateto opuesto? Está formado por Y, y también está formado por C. Entonces, ¿cómo se hace eso, no? Y y C. Entonces quiere decir que es el cateto opuesto, es Y más, porque son dos lados que estoy juntando, más C. Y más C, Y más C, dividido entre la hipotenusa, que es
Ya está. Ahora hacemos lo que se llama la función tangente de phi debe ser igual al cateto opuesto, que en este caso es b, dividido al cateto adyacente, que es la suma del lado y más el lado c. Y más c. Listo. Entonces ahí está. Tangente de phi va a ser el cateto opuesto, que en este caso es b, más el cateto adyacente, que está formado por el lado C, y el lado C. Así, de esa manera, jóvenes, hemos logrado obtener las funciones principales del ángulo principal. ¿Cuál es el ángulo principal? Que es el ángulo phi en este triángulo amarillo que yo lo he marcado para resolver y darme cuenta. Ahora, simplemente vamos a, en este caso, a colocar lo que ya sabemos. Seno del ángulo, el otro ángulo. Aquí también no se van a asustar, así salen, ¿no? Tienen que mirar, chicos, bien atentamente estas cositas. Por eso estoy resolviendo para esto, para que no se confundan. Seno, fíjense, del triángulo amarillo estamos tomando en cuenta. Desde aquí, es prácticamente lo que les quiero decir, jóvenes, desde aquí hasta aquí hay que tomar en cuenta, ese es el ángulo correspondiente, es decir, desde aquí hasta aquí, desde este punto hasta este punto. Y como nosotros podemos darnos cuenta rápidamente y claramente que el ángulo seno, en este caso, va a ser la suma del ángulo, paréntesis, colocamos el ángulo, en este caso, ahí está, el ángulo delta, ahí está, lo estoy copiando, delta, más, no me estoy inventando, no estoy colocando al azar, más el ángulo epsilon, ahí está, esto es igual al cateto opuesto, en este caso, todo esto, el amarillo que estoy marcando es el cateto opuesto, que es y sobre c, hemos dicho, sobre hipotenusa, que va a ser esto, ahí está. ¿Qué les parece? Se copia directamente como hemos aprendido, sigue siendo la misma regla como hace unos momentos, y decimos coseno de la suma del ángulo delta más epsilon sin errores va a ser igual, si quieren manual se puede hacer igual, si quieren también directamente. ¿Qué va a ser? Cateto, en este caso adyacente, que es b, dividido entre la hipotenusa, que es n, que sale lo mismo esto, ¿no? Era solamente copiar, pero les estoy mostrando de dónde sale, no es tampoco al azar, ¿no? Y la tangente de la suma de esos dos ángulos, la suma de esos dos ángulos simplemente queda delta más epsilon. Delta más epsilon debe ser igual al cateto opuesto, b, mejor dicho, y más c dividido entre el cateto adyacente, que es en este caso b. Ahí está, jóvenes, ¿qué les parece? Así, de esa manera estamos poco a poco estamos haciendo, que es al revés de, fíjense, al revés hemos dicho, sí, al revés siempre salen. Si yo estoy mostrándoles de dónde, pero ya las reglas ya te avisa todo. De aquí vamos a concluir que nosotros sabemos que la función del ángulo phi equivale al coseno del ángulo, la suma de phi más epsilon. Ay, no, esto está mal. Esto va a ser igual, ¿no? Ya, listo. Entonces, de la misma manera hemos dicho que la función coseno del ángulo phi es igual a seno, ahí está, muy bien, y también decimos que tangente del ángulo phi es igual a 1 sobre la tangente de epsilon más delta, como estamos queriendo denotar. Esto borramos, listo. Así, de esa manera, entonces hemos encontrado la relación estrecha del ángulo a triángulo amarillo con respecto a los ángulos sin errores y como debe ser. Por otro lado, también concluimos.
ya sabemos eso, ya estamos concluyendo. Lo único que nos faltaría ahora es la hipotenusa, ¿no? Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué es? N hipotenusa al cuadrado, que es n igual al cateto, en este caso opuesto, que es la suma de y más c paréntesis y más c elevado al cuadrado más, en este caso, este b, que simplemente es el lado del cateto adyacente con referente al triángulo delta más epsilon. Listo. Y también sabemos que el ángulo, ¿cómo sería el ángulo? Ahora se sale muy bonito el ángulo, se van a dar cuenta ustedes. Fíjense, la suma del delta más la suma del epsilon más la suma del ángulo principal phi suman 90 grados dentro de ese triángulo dado y como corresponde. Entonces, si quieren, para un poquito agrandarlo, lo puedo hacer por acá, si lo haré para que se vea un poquito más grande y se pueda ver mejor. Listo. Y este va a ser para el triángulo 6. De tal manera marco mis respuestas, ya saben, no tienen que dejar de marcar, por favor, siempre sus respuestas quiero ver así. Si no entiendo, si está en blanco y negro, no voy a entender nada. Tiene que estar, mejor si hacen con colores o con marcadores o con micropuntas, con estilógrafos coloridos, no sé, pero quiero ver sus respuestas en su examen ya la próxima semana, jóvenes. En matemáticas ya estamos dando las primeras pruebas del segundo trimestre. Así de claro, chicos, porque estamos yendo con ustedes con toda la velocidad posible, pero obviamente con toda la minuciosidad posible para que aprendan triángulos rectángulos. Ahí está, jóvenes, ¿qué les parece? Muy bonito, ¿no? Se dan cuenta. Y es solamente hemos sacado todavía para el triángulo. Falta para el triángulo 1, falta para el triángulo 2, les falta el triángulo número 5, el 4, ya hemos hecho el 2, el 4 falta, el 3 falta. ¿Cuántos triángulos falta? 1, 2, 3, 4 triángulos todavía les sigue faltando. Ustedes lo van a hacer en la actividad que ahorita mismo les voy a dar. ¿Alguna pregunta, señoritas y jóvenes? Con esto hemos terminado esta parte.